Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Juan Genaro Flores del Campo Orozco. Hoy quiero platicarles en este tutorial sobre la utilidad y la instalación de un software libre que se llama LibreOffice, en particular de su aplicación Writer. Así es que vamos a empezar este tutorial ya. Primero vamos a establecer qué entendemos por software libre. El software libre es un software que respeta la libertad de los usuarios y de la comunidad. ¿La libertad de qué? Libertad para ejecutar, copiar, distribuir, estudiar, modificar y mejorar el software. En este contexto, el software libre es una cuestión de libertad, no de precio. Si bien una buena parte del software libre es gratuito, esa no es su principal característica. Su principal característica es la libertad que ya comentamos. Dentro de esta serie de software libre, encontramos una herramienta que es una suite de oficina que se llama LibreOffice. Como es una suite, está integrada por varias aplicaciones que facilitan el trabajo profesional diario. Estas aplicaciones se llaman Writer, que es un procesador de textos, Calc, que es una calculadora, Impress, que es muy útil para hacer presentaciones, Draw, para hacer dibujos, Base, para elaborar una base de datos y trabajar con ella, y Math, para la edición de fórmulas matemáticas. Esos son los elementos que tiene LibreOffice. Vamos a ver cómo tenemos que realizar la instalación de LibreOffice. Entramos primero a la página de LibreOffice, que es esta, es.libreoffice.org. En este banner elegimos descargar ahora y nos va a llevar a una página en donde nos presenta las versiones que están disponibles para descargar. Elegimos la más reciente de LibreOffice, que es la 7.0.2, y elegimos el sistema operativo en el que lo vamos a instalar. Puede instalarse en Linux, en Mac o en Windows de 32 o de 64 bits. Yo voy a elegir el Windows de 64 bits. Activamos el botón descargar y empieza la descarga. Nos lleva a esta página en donde vemos este botón de ayuda interna de LibreOffice, que es para bajar los documentos de ayuda. Y tenemos otra ventana en donde, dado que es un software libre, vive o se desarrolla de lo que los donadores quieren realizar. Por eso hay esta sección para donar a través de PayPal o por medio de una tarjeta de crédito. Aquí vemos el icono de que inició la descarga. En el caso de mi equipo, quedan 7 minutos para descargar. Esto dependerá de la conexión, de la velocidad de conexión que tengan a internet y de las capacidades de su equipo. Dado que yo ya lo tengo, lo voy a cancelar, no lo voy a bajar. Una vez que ya lo tienen ustedes en su carpeta de descargas, tienen que activar o tienen que abrir el archivo ejecutable y los va a llevar por medio de un wizard a que puedan instalarlo. Una vez instalado, yo ya lo tengo organizado aquí dentro de mi Windows
Y aquí está LibreOffice Writer, el Draw, el Impress y el Calc. Entonces voy a abrir una hoja de LibreOffice Writer. Aquí tenemos la hoja de LibreOffice. Vean que no tiene título. Y lo primero que vemos es la pantalla en donde nos estamos moviendo, ¿verdad? Aquí la pantalla tiene la organización que nosotros normalmente conocemos. Una cinta de menú en donde vienen los menús que normalmente hemos estado trabajando en otro software, una barra de botones que simplifican las actividades para no tener que entrar en todos los menús. Vamos a empezar por el menú archivo. El menú archivo tiene todos los elementos que hemos conocido en el uso de otras aplicaciones, de otro software. En la actividad nuevo podemos abrir un documento de texto, una hoja de cálculo, una presentación para iniciar una presentación, iniciar un dibujo, iniciar una fórmula o iniciar una base de datos. Podemos también generar un documento nuevo de HTML o un formulario en XML. Disponemos también de patrones de documentos y de plantillas. Abrir nos permite abrir un documento que ya tengamos nosotros en alguna de nuestras ubicaciones de la computadora. Podemos abrir también archivos que se encuentran en ubicaciones remotas y podemos abrir documentos recientes. En este se enlistan una cantidad de hasta 25 documentos de los que hemos estado trabajando recientemente y que lo abrimos para poderlo continuar. Con el menú cerrar, pues cerramos el documento que estamos viendo. El asistente es para poder elaborar cartas, faxes u orden del día. También podemos usar plantillas para diferentes cosas como hacer ya un diseño para plantillas de oficios o plantillas de documentos. El menú guardar nos sirve para guardar un documento que ya habíamos guardado y que lo estamos trabajando y que de alguna manera le estamos haciendo cosas nuevas. Guardar como es para guardar por primera vez el documento o un documento que ya trabajamos, ahora le vamos a cambiar de nombre y lo vamos a guardar con otra opción. Por eso le damos guardar como. Viene el menú de exportar, en el que en el Office Libre nos permite exportar a XHTML, exportar a PDF, a EPUB, a una wiki, como imagen JPG, como imagen PNG o como una disposición especial de Writer. Y hay otra opción que ya debajo de exportar, que ya directamente nos permite exportar a PDF o exportar a EPUB. En la actividad de enviar, podemos enviar el documento por correo electrónico, como texto de Open Document, enviarlo como Microsoft Word o por correo como PDF. Se puede enviar también a una wiki o por medio de Bluetooth. Y otro aspecto aquí, bueno, la previsualización de impresión,
la impresión, configuración de la impresora, que tienen que ver ya cuando acabamos el trabajo que estamos haciendo, las propiedades del documento y la posibilidad de agregar firmas digitales. En el menú de editar tenemos todas las posibilidades que corresponden a un software potente: deshacer, rehacer, repetir, cortar, copiar, pegar. Podemos hacer un pegado especial como texto sin formato, o pegar un pegado especial como tabla, como filas, como columnas. Hay la posibilidad también de, por medio de control V o buscar una palabra, y la posibilidad también de buscar y reemplazarla. Noten que todas estas funciones son conocidas de otro software que también es un procesador de textos, el software de Microsoft, el Office Write, el Word. También podemos ir a una página en particular o hacer cambios. Cuando se revisan los documentos, se pueden hacer cambios y hacerle el seguimiento y establecer comentarios. Nos vamos al menú formato. En texto tenemos todas las posibilidades para modificar el font o el tipo de letra. Podemos darle negrita, cursiva, que aquí se llama itálica, subrayado sencillo, subrayado doble, tachado o supratachado. Para cuestiones a veces que necesitamos de matemáticas o de alguna cosa, está poder hacer la letra en superíndice o subíndice. Se le puede agregar sombra, un contorno, aumentarle el tamaño, disminuirle el tamaño. Las minúsculas aquí se pueden convertir en mayúsculas y viceversa, las mayúsculas a minúsculas. Se puede alternar entre mayúsculas y minúsculas, poner las mayúsculas iniciales. Ya ven que hay veces que en las frases va con mayúscula la primera letra de las palabras, entonces aquí ya lo podemos hacer, y se puede hacer en versalitas. Seguimos con el espaciado, que nos da la posibilidad de dar diferentes interlineados o modificar las sangrías. En alinear nos permite poner el texto a la izquierda, centrado, a la derecha o justificado. Y podemos hacer listas con viñetas o listas numeradas. Y una vez que ya están elaboradas, podemos bajar o subir el nivel de la lista. Clonar formato significa repetir el formato, copiar el formato de algo que ya tengamos, de una palabra o de un párrafo, para aplicárselo a otro párrafo o a otra palabra. En cuanto a carácter, aquí podemos elegir, dejen que aparezca, aquí está, el tipo de letra, el estilo, el tamaño, el idioma. Entonces aquí podemos elegir esas características de carácter o letra. Párrafo. En párrafo tenemos varias pestañas para poder hacer diferentes acciones. La primera pestaña es la de nos permite establecer sangrías, espaciados e interlineados. La sangría, aquí tenemos posibilidad de ponerle nada más la sangría al primer renglón, y podemos poner sangrías antes del texto o después del texto. Esto se va a ver aquí cómo se modifica para cómo se va a ver en el texto, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos ponerle una sangría de 1 la primera línea, y entonces esto se va a recorrer para acá.
Y así. Luego tenemos la alineación que ya vimos, a la izquierda, a la derecha, al centro, justificado, cómo va el flujo del texto, cómo se hace el esquema y la numeración, las tabulaciones, el establecimiento de letras capitulares, que son una letra mayúscula al iniciar un párrafo. Podemos establecer bordes en un párrafo y darle cómo va a ser, elegir color de gradación o incluir un mapa de bits en un área, y la transparencia que va a tener el color para poder ver la letra. Seguimos en formato y vamos a numeración y viñetas. En numeración y viñetas podemos elegir el tipo de viñeta, podemos elegir la numeración, un esquema en donde cada nivel irá cambiando de símbolo, podemos insertar un tipo de imagen, ubicar en qué posición se va a encontrar la viñeta, o podemos personalizarla. A lo mejor ninguno de estos esquemas nos es útil y entonces armamos nosotros nuestro propio esquema. En estilo de página podemos elegir el formato de papel. Aquí podemos seleccionar la orientación del papel en vertical, horizontal y su tamaño. Podemos establecer los márgenes, y configurar la disposición. Seguimos en formato y aquí de entrada tenemos una forma muy fácil de poder organizar el texto en columnas. Podemos elegir una columna, 2, 3, una columna grande y una pequeña a la derecha, una pequeña a la izquierda y una grande a la derecha, y podemos establecer líneas de separación entre las columnas. Esta es una función muy útil cuando estamos haciendo un texto que debe llevar ciertas características. En imagen podemos insertar una imagen y de ahí modificarla, darle formato para hacerlo más grande o más pequeño, o darle color, o hacer una serie de modificaciones a su formato. Podemos establecer el anclaje de una imagen o un cuadro a estas opciones, a la página, al párrafo, al carácter. Podemos hacer ajustes de las imágenes o de las tablas para que queden en medio de un texto, rodeando a un texto, que queden a la derecha de la hoja o a la izquierda de la hoja. Y podemos agrupar desde aquí varias imágenes. A veces construimos una imagen con diferentes elementos que después tenemos que agrupar. Entonces podemos hacerlo desde este menú. En estas cintas, en estos iconos, nosotros podemos hacer lo mismo que ya vimos ahorita en archivo, en edición, en formato, pero lo podemos hacer directamente, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos crear un nuevo documento, aquí podemos abrir un documento, aquí guardar, ¿sí? Este no es guardar como, sino es guardar. Aquí podemos exportar directamente a PDF, imprimir y tener la vista previa para antes de la impresión. Cortar, copiar, pegar. Esta brochita es la de clonar formato, deshacer,
volver a hacer. Buscar y reemplazar. Aquí revisar la ortografía. Y este icono, que a veces no es muy usado, nos sirve para poder saber dónde están los renglones, cómo se están ubicando, qué hay de marcas, etcétera. Lo podemos visualizar o lo podemos quitar. En este podemos insertar una tabla, insertar una imagen, insertar un gráfico o insertar un cuadro de texto. Y así cada uno de estos botones tiene diferentes acciones, ¿no? Esto sirve para alinear el texto, darle color a la fuente o tipo de letra, hacerlo itálica, hacerlo negrita, cursiva, subrayado de abajo, subrayado en medio, superíndice, subíndice. Podemos definir aquí el estilo de la letra, el tipo de letra y su tamaño. En fin, ustedes ven entonces que este software es muy útil y es muy potente. Que sea software libre no significa que sea un software que esté poco evolucionado. No, el software es un software muy potente que puede sustituir muy fácilmente los softwares comerciales. Hasta aquí llegamos con este tutorial que espero haya servido de inquietud para que puedan buscar más información. Me despido y les envío un cordial saludo y mis mejores deseos.